Entonces voy a presentar Jason Arcadio Meneses Copete, que es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad de Perpiñán, Francia, profesor adjunto temporal para la enseñanza y la investigación de la Universidad de Antillas, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Investigadoras e Investigadores Afros, ASIAFRO, y de la Red Internacional de Maestras, Maestros África en la Escuela, investigador asociado en varios grupos de investigación, el Centro de Investigación sobre la Sociedad y Ambientes del Mediterráneo, el Grupo de Investigación y Estudios sobre las negras de América Latina, de la Universidad de Perpiñán, Francia, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Letras, Lenguas, Artes y Ciencias Humanas de la Universidad de Antillas, Francia, Grupo de Investigación y de Estudios sobre América Latina de la Universidad Félix. ¿Me puedes ayudar, por favor? Fue de Boni, de Costa de Marfil, y miembro del Grupo de Investigación Hangu Bantu del programa afrodescendiente de la Universidad de Antioquia. Perdón la pronunciación, a ti la palabra. Tranquila. Okay. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. ¿Sí se me escucha bien allí? Sí, Sí, te escuchamos. Ok. Eso decía, muy buenas tardes para todos, para todas. Pues inicialmente agradecer la oportunidad que se brinda de participar en este espacio y compartir pues algunas líneas de trabajo que, por supuesto, en el marco, digamos, colectivo, en uno de estos grupos particularmente en los que participo, hemos venido abordando, profundizando. Aquí está nuestra querida y admirada hermana María Isabel Mena García, con quien venimos desde hace mucho tiempo pues indagando en este campo y sobre todo pues intentando situar un sujeto político, creativo, epistémico, también cultural, que desde este colectivo, el seminario sobre las infancias de Gorée y África en la escuela, de esos colectivos venimos nombrando como las niñeces de Gorée, ¿no? Más adelante pues entonces explicaré. De igual manera, pues quiero agradecer también a los organizadores que pues, han tenido a bien pues, generar este espacio de discusión, que sin duda alguna, pues, esperemos, digamos, siga dando frutos en términos de las transformaciones, tanto en el seno de las academias, ¿cierto? Y las epistemologías que empleamos para pensarnos las infancias, como en el mismo ámbito de las políticas públicas, que de alguna manera pretendemos, a mi modo de ver, ¿no?, afectar con esas otras lecturas de lo que representan las infancias o las niñeces, como nosotros queremos situarlo también, para poner un poco en crítica, ¿sí?, en perspectiva crítica, la idea también de infancia, que en algunos momentos pues anula precisamente esa capacidad creativa, inventiva, política de las niñeces. Las niñeces de Gorée, el campo de estudio y una posible periodización posible, ¿no? Es el título de la ponencia. Y dedico pues esta comunicación, más que ponencia, a las niñeces de las africanías, ¿no?, nacidas y no nacidas víctimas de raptos, esclavitudes, violencias sexuales, asesinatos, explotación, guerras, reclutamientos, utilización, carencias, hambre y sed, por supuesto, las víctimas del racismo sistemático que golpea, digamos, nuestras sociedades modernas. Los estudios de la infancia en Colombia no escapan a la encrucijada política, histórica, epistemológica y sistémica del eurocentrismo, el etnocentrismo, occidentalismo y el andinocentrismo para el contexto colombiano, ¿no? Así, las concepciones y periodizaciones de la infancia responden a lógicas hegemónicas que, desde las culturas occidentales,
u occidentalizadas fueron impuestas a sus colonias. Pese a las luchas por la independencia de los imperios europeos del entonces, los imaginarios y las representaciones sociales de las infancias en las nuevas naciones no rompieron con la impronta colonialista, esclavista y racista europea occidental. Al contrario, las élites emergentes reforzaron la clasificación social, racial y étnica para ostentar el control de los estados nacionales emergentes. Por tanto, en lugar de surgir un sujeto libre y emancipado, emergió un sujeto colonial que lleva sobre sus hombros la carimba colonial. Aquí nos referimos a la sociedad moderna en general. En este contexto, las narrativas de la infancia europea han sido recicladas por las universidades, reproducidas en contextos de prácticas profesionales e implementadas por las instituciones creadoras de las políticas públicas. No obstante, estas perspectivas históricas soslayan que, al mismo tiempo en que Europa construía un relato, comillas, universal sobre la infancia y sus derechos, millones de niños y niñas de Alquebulán o África y del Abya Yala estaban siendo explotados, esclavizados, objetualizados, cosificados, animalizados, patologizados, mercantilizados, entre otros, por estas mismas, comillas, potencias mundiales propulsoras de estos derechos. Asimismo, la universalización de una concepción de infancia y su historicidad desde Occidente desconoció la idea de infancias y sus momentos históricos de otras latitudes, como las Áfricas, las Américas, los Caribes, por ejemplo. Entonces, en esta comunicación, digamos, el propósito central, en primer lugar, pues es introducir, ¿no?, este nuevo campo de estudios, al menos para el contexto colombiano. Conocemos de los avances que se vienen dando en el campo en Brasil, por supuesto en Estados Unidos, que hemos nombrado las niñeces de Goré. Esta categoría se propone historizar la experiencia de las infancias africanas y afrodescendientes desde narrativas propias y en contrapunteo con las narrativas hegemónicas. Igualmente, lo que pretendo es promover, ¿cierto?, una posibilidad de periodización a la luz de algunas conversaciones desarrolladas en el marco del seminario internacional, del cual hablaba antes, sobre las niñeces de Goré, que ya pues tenemos 2 versiones y recientemente hemos publicado, ¿no?, las memorias de este seminario. Finalmente, estimamos generar algunas interrogaciones respecto al campo, desafíos, retos que nos proponemos. Entonces, ¿cómo surge, digamos, esta idea de las niñeces de Goré como un campo epistemológico de indagación, de estudio, de reflexión? Desde diferentes discusiones que veníamos dando en África en la escuela, en el seminario, en diferentes seminarios, ¿no?, sobre la afrodescendencia, pues uno de los vacíos, incluso en los estudios afrodescendientes, pues tiene que ver con ese lugar, ¿no?, en la historia de las niñeces de la diáspora africana. Entonces, aquí Marisabel, digamos que han sido, digamos, una abanderada de estas reflexiones y quien pues nos ha invitado a construir un campo, pues nos decíamos de la necesidad, ¿no?, de situar a este sujeto con un relato propio y sobre todo, bueno, que estableciera un vínculo con África, el proceso, digamos, esclavista, pero que no se quedara, digamos, solo en este mar, digamos, de esta vorágine o esta maafa, esta tragedia humana, sino que también extendiera un puente un poco de larga duración, en el sentido en que, por un lado, pues está ese marco histórico de las niñeces de Goré, que comprende, ¿cierto?, desde el siglo XV hacia adelante, pero también todo un marco histórico que es desconocido todavía para gran parte de nuestras academias y nuestras reflexiones, que tiene que ver también con esa África precolonial, digamos. Amén, digamos, de estas 2 perspectivas, pues también hay unos relatos propios que se vienen consolidando desde a lo largo, en la larga duración, ¿no? ¿Por qué las niñeces de Goré?
bueno, niñeces, pues ya decía ahorita, pues queremos situar que es un sujeto plural, ¿no? No es un sujeto que está desprovisto de capacidad creativa, de cultura, de producir conocimiento. Es un sujeto totalmente creativo, político. Y de otro lado, Goré como la representación, digamos, esa metáfora de ese punto, esa puerta del no retorno, en el caso de la población afrodescendiente, afrodiaspórica, que va a implicar, ¿no?, la transfiguración o la configuración de un nuevo imaginario, de unas nuevas representaciones, de unos nuevos discursos en torno al lugar para estas niñeces, ¿no? Pero también porque esa puerta de no retorno pues también permite establecer el puente con la África que entre comillas se deja, ¿no? Y toda la historia, todo el acervo cultural, todo el acervo lingüístico que permite, y por supuesto viaja, ¿no?, en los barcos esclavistas, viaja toda esta capacidad creativa, esa inventiva, estas suficiencias de las comunidades y los pueblos. Entonces de allí hemos venido alimentando este campo de estudios. Inicialmente se introduce en la tesis que presento en el 2020 a propósito también del conflicto armado en Colombia, lo que me lleva también pues a rastrear profundamente las conceptualizaciones y los discursos propios, las narrativas, que desde contextos como el chocuano, por ejemplo, generan otro lugar para esas niñeces, ¿no?, que no necesariamente responde al mismo discurso del niño andino o del niño ¿cierto?, indígena, en Vera particularmente, sino que aquí hay unas narrativas propias que desde el mismo obligamiento, desde diferentes prácticas culturales, se vienen tejiendo. Otro de los elementos, ¿no?, en el marco de esto que nombro como el desombligamiento, precisamente, esta MAAFA, que pretendemos, digamos, como auscultar y revisitar, pues tiene que ver con esas configuraciones del niño, ¿no?, en contextos de la plantación, pero en contextos de la mina, en contextos de la selva, del río, del mar, que en términos incluso del desarrollo, de los desarrollos psicosociales, culturales, pues también ofrecen otros escenarios. O incluso si nos trasladamos a las Áfricas, pues los contextos multilingües en los cuales muchos de esos niños hoy siguen creciendo, pues también disponen otros desarrollos que en el caso de los grandes pedagogos, los grandes psicólogos, ¿no?, de psicólogos cognitivos, pues no se han ocupado en gran medida de estos niños, ¿no? Digamos, los discursos generalmente parten de un punto cero, como lo nombrarían, ¿no?, de esa idea de que Europa es el centro del mundo, el centro de la civilización, y a partir de ahí los relatos que se produzcan en Francia, en Inglaterra, bueno, cuando era Europa, en esos contextos, digamos, del famoso norte global, entonces son universales, ¿no? Entonces, las narrativas de la infancia, digamos que en contrapunteo frente a esa narrativa universalista de la infancia, pues surge esa nueva categoría. Por supuesto, eso pues no nace de la nada, ¿no? Aquí hay pues todo un trabajo que desde, por ejemplo, campos disciplinares como la Black Psychology o la africología, la afrocentricidad en los Estados Unidos o los estudios raciales han generado, digamos, este camino que permite ir dibujando desde la psicología, desde la misma historia y desde la misma sociología y la antropología, dibujando esa presencia histórica de las infancias, no desde ese discurso eurocentrado y universalista, sino ya desde unas narrativas propias y más cercanas también a la realidad, digamos, y a bueno, entre comillas, esta objetividad de la cual tanto se precia Europa y las ciencias, ¿no?, en la modernidad. Así, digamos, con estos pioneros de la psicología afro en los Estados Unidos, de la afrocentricidad, lo que quiere implicar, digamos, la afrocentricidad no es lo contrario o lo opuesto al eurocentrismo, ¿no? No es un tema de disputa por el eurocentrismo, sino
ratificar una, digamos, también una realidad histórica, ¿no? África es la madre de la civilización humana, ¿sí? Volver a África pues implica revisitar muchísimos discursos y entre tantos discursos de las historias que nos han contado, pues implica revisitar los discursos de la infancia o de las infancias, de las niñeces, como lo situamos nosotros. En ese mar de discusiones entonces aparece la pregunta por la temporalidad. Entonces, pues nos han acostumbrado a un relato de la temporalidad de la infancia de los niños, ¿no? Incluso a unas etapas del desarrollo, pero entonces nosotros decimos, pues, ¿cuál sería, digamos, esa temporalidad? Pues nos han marcado, ¿cierto? Antigüedad y Edad Media y la moderna y cosas, pero ¿qué se está viviendo en contextos como el continente africano? ¿Sí? Para poner a África en el centro, esa es la afrocentricidad, la perspectiva africana. ¿Sí? ¿Cuáles son esos periodos, cierto, a través de los cuales se dan las vivencias o se construyen imaginarios? El lugar que es de civilizaciones antiguas como Kemet, del Egipto, el Egipto antiguo. ¿Cuál es el lugar que están brindando a estas niñeces? Y allí pues entonces nos arriesgamos, pues no soy propiamente historiador, ¿no? Pero sí, hay una necesidad también de arriesgarnos en esa construcción de esta memoria histórica, pues a plantear entonces una temporalidad que permita trazar, digamos, ese recorrido histórico o seguir ese recorrido histórico de esas niñeces a partir de unos relatos propios y por supuesto en contrapunteo con la estructura sistemática del racismo y el eurocentrismo. Pues hay muchos interrogantes que yo podría dejar aquí también para la conversación a propósito de esta, de esta temporalización, ¿no? De esta propuesta de temporalización. Entonces uno se preguntaría por cuáles son los imaginarios de la infancia, de las niñeces en Alkebulan o en la África precolonial en su pluralidad, ¿no? Conocemos miles de lenguas que implican mundos particulares también. O sea, África no es una cosa como nos, digamos, el eurocentrismo nos ha querido hacer ver, ¿no? A un continente de negros y ya está. Y a veces incluso nos la hacen ver como un país, ¿no? Supremamente plural, entonces, desde el lenguaje, porque ¿qué implica que en algunos casos ni siquiera exista la palabra como tal niño en algunas lenguas africanas? ¿Sí? Sino que sea hijo, la palabra más cercana, digamos en términos de traducción, la palabra más cercana a niño sea hijo. ¿Y qué implica que no exista sobrino, sino que exista solo esa palabra para los niños, hijo, ¿no? Ahí aparecen otros elementos, por ejemplo, de esta filosofía, esta crianza colectiva, ¿no? Que luego voy a hablar de esto en la Constitución, en la Convención de Manden de 1236, aparece el lugar del niño, pero ese es de la comunidad, no es el niño, ¿cierto? De los padres biológicos y eso, sino es la comunidad, ¿no? Entonces, todas estas configuraciones creo que nos están mostrando que hay otro relato, hay otra presencia, hay otro imaginario sobre esas infancias y el lugar que ocupan, ¿no? Jason, ¿Cómo se construye? te pediría ir Sí, concluyendo, por favor, porque el tiempo se está acabando. Lo lamento mucho. ok, bueno, entonces seguiré con las preguntas para concluir, pero anuncio que esto apenas comenzaba. ¿Ah? Lo ¿Cómo se sé. construyeron esos imaginarios sociales? La representación de las niñeces en las espiritualidades africanas, el cristianismo en sus orígenes, el judaísmo, el islam, es igual a la imagen del cristianismo europeo, por ejemplo, del cual, digamos, conocemos mucho más, ¿cierto? La imagen del niño desde esta mirada del cristianismo europeo o del catolicismo europeo. Cómo cada cultura expresa mediante el lenguaje lo que conocemos como niño, niña, niña. ¿Cómo se han representado a sí mismos, mismas, en la larga duración? Los niños y las niñas. Entonces, recuperar esas narrativas propias, esa capacidad creativa. ¿Cómo impactan los procesos coloniales y las invasiones, las concepciones de infancia, de niñeces en las Áfricas negras, en las Américas o en los Caribes? ¿Qué idea de infancia emergen en los contextos postcoloniales e independentistas, por ejemplo? ¿Sí?
¿Qué significa ser niño, niña? Niña en el mar, en el río, en la selva, en sus desarrollos psicosociales. ¿Qué desarrollos sociocognitivos se generan para esta población educada en contextos plurilingües? Hablaba ahorita, ¿no? ¿Cuáles son esos impactos cognitivos, socioemocionales, lingüísticos y sensoriales de las infraviolencias infligidas a las niñeces de Gorée? Y estamos, digamos, hablando de un marco un poco más actual. Y para concluir, entonces, como, bueno, un huérfano inconformista, siguiendo también a De Souza, pues yo me atrevo a proponer, digamos, estos 9 momentos, ¿no? En esa periodización. Uno, pues, que tiene que ver con esa Alquebulán, esa África antigua y sus reinos. Tendríamos que adentrarnos a reconocer allí. Hay otro periodo en que tendríamos que revisar, que tiene que ver con la colonización árabo-musulmana, particularmente en el norte de Alquebulán, pero cómo eso también transfigura las elaboraciones culturales respecto al lugar del niño o la niña. Por supuesto, los procesos de esclavizaciones y resistencia, que decimos también eso en la modernidad, pues eso es un parteaguas, digamos, respecto la idea que construimos sobre ese sujeto ya objetualizado, mercantilizado y demás. Y seguiríamos con otro momento que tiene que ver con esa concepción de Manden, Convención de Manden, de la cual hablábamos, donde hay un lugar particular para el niño, para la niña. Hay unos conflictos entre reinos africanos que dan origen a esta Convención de Manden. Entonces, todos estos eventos yo creo que permiten construir una historicidad de los niños que nos permiten acercar un poco más, con mayor realidad a lo que tiene que ver con sus acervos, ¿no? En la larga duración. Y finalmente, bueno, 3 periodos que tienen que ver con, ¿cierto? De la colonización, las implicaciones, cómo eso ha marcado el mundo moderno, las tratas. Al mismo tiempo, unos diálogos que tienen que ver con el palenquerismo y en esos procesos de resistencia, de descolonizaciones de las comunidades, pues el rol de los niños pues también es fundamental, como muchos niños en algunos relatos históricos aparecen también como traductores, aparecen con unos roles importantes en el marco de esas mismas resistencias. Y al final pues propongo, ya estamos más en la contemporaneidad, en el marco de las nuevas neocolonizaciones, pues emergen también lo que llaman unas resiliencias interseccionales de la niñez, en el marco del conflicto, en el marco de las violencias, en el marco de las dictaduras, que pues es fundamental, digamos, recuperar. Pues muchísimas gracias por su atención y bueno, vamos a seguir conversando. Allí tendría, digamos, ojalá la posibilidad de profundizar un poquito más sobre algunos aspectos. Pues esto apenas inicia. Esto apenas inicia, es muy cierto. Muchísimas gracias, Jason. Y ahorita pasamos a María Isabel Mena García y con las niñeces de Gorée o niños de todos los colores a escala de la historiografía de la infancia en Colombia. María Isabel es licenciada en Historia por la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, coordinadora del Movimiento Pedagógico de África en la Escuela. Durante el año 2017 fue galardonada con el grado de honoris causas en Cultura de Paz por la Fundación Amigos UNESCO. María Isabel, bienvenida. No te ven, ahí estás. Ya hemos tenido el gusto de conversar esta mañana y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, nuevamente un abrazo fraterno a quienes estamos tanto siguiendo el evento como quienes están al frente de toda esta juntanza maravillosa alrededor de los estudios de infancia. Esta mañana conversábamos algunos de nuestros intereses, de nuestras trayectorias, y yo creo que finalmente tenemos ahora una oportunidad servida de que estos trabajos sean cada vez más retadores, no solo para el mundo adulto, sino para el mundo de las ciencias sociales y humanas en general.
Bueno, con mi colega Jason hemos trajinado muchos ríos de este país. Hemos intentado colonizar muchos eventos y posiciones donde reclamamos siempre la presencia de los niños y niñas de la negritud como ese insumo fundamental sin el cual la historia de la infancia, la niñez nos va a quedar incompleto. Tenemos coincidencias plenas con Jason en el sentido de la necesidad de historizar nuestros propios devenires, de ponerles rostros y rastros en una arquitectura histórica que permita dar cuenta de estos niños en distintos momentos temporales. Y el tiempo siempre será un amigo muy complicado para nosotros, ¿no? Porque la temporalidad de Occidente funcione como una máquina arrasadora de las temporalidades. Y entonces aquí tenemos un primer gran problema al abocarnos. ¿Cómo dividir los tiempos de estudio de la infancia, de la negritud, de las niñeces de Gore? ¿Cómo hacemos esos cortes que en la historiografía clásica, no solo de la infancia, sino en las tendencias generales de las historiografías, son necesarios los cortes para encargarnos de ellos y disponer, digamos, de unos acervos que nos muestren los legados y las preocupaciones de cada momento histórico? Es decir, la presencia de Jason y de María Isabel obedece de alguna manera a unos tiempos de la historia donde estamos cambiando ciertas narrativas, intentando posicionar algunas, desplazando algunas, y con otras nos enemistamos de corazón. No va a ser fácil en algunos tramos poder encontrar un punto de conversación decente. Y antes de presentar rápidamente el resumen, yo creo que una de las necesidades que tienen las niñeces colombianas es su desprendimiento de la niñez europea. Si nosotros no logramos ponerle características específicas a los pueblos indígenas, los pueblos negros, a la niñez rural, flaco favor estamos haciendo en este tipo de estudios. Estoy pensando en que hace poco un auditorio se estremeció porque dije que nosotros no somos enemigos de Piaget, de Vygotsky, de Brunner y de todos los europeos que han escrito sobre nosotros, pero que vamos a tener que establecer una relación que no sea subalternizada con los europeos. Aquí hay un gran problema. El problema pareciera que es temporal, pero es un problema de índole político. Es un problema que está en las universidades apalancado y que se enorgullece, digamos, la Universidad Colombiana de seguir a los pensadores de la posguerra y de obviar la cantidad de gente que está criando sus niños y niñas en los territorios colombianos. Entonces, la primera reflexión que yo quiero dejar aquí, complementando y de alguna manera sumándome a la perspectiva, vamos a tener que entrarle a los dilemas fundamentales de los estudios de la infancia para poder encontrar un rostro propio de nuestros estudios en estos territorios. Y sencillamente una anécdota, cuando yo presenté mi proyecto de doctorado, un amigo muy cercano en España me dijo, pero todos los problemas que tú dices que tienes en la disertación los resolvió Vygotsky en 1917. Y yo le dije, claro, es que Vygotsky lo resolvió para los niños de la posguerra, ¿cierto? Entonces, mal haría yo en volver a preguntarle a Vygotsky un asunto que tenemos que resolver en Colombia, que tiene comunidades étnicas, que no son niños que se quedaron allá en la posguerra, sino que están naciendo y creciendo en los distintos territorios, en los ríos, en la selva, en las comunidades sin agua, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer, yo creo que un rompimiento importante que la academia comprometida, que la academia activista y militante en los temas de las niñeces tendría que
plantearse y pensar agudamente. Lo siguiente es que Jason propone 9 temas para entrar a una periodización posible en los estudios de las niñeces. Yo reduciría los 9 a 5. Yo reduciría una primera infancia que nace y crece en territorio africano. Sin esa no vamos a comprender nada, porque no vamos a entender luego ese concepto de desombligamiento que él nos trae y que a mí me parece de una potencia histórica extraordinaria. Pero ¿qué es lo que se desobliga? Pues se desobliga África como territorio donde nace toda la humanidad, seamos blancos, negros, azules o chocolates. Ese es un primer paso que yo creo que nuestra periodización tiene que ser infaltable. Pero claro, cuando digo este primer paso, estoy hablando de muchas cosas, de muchas Áfricas, porque una África es la subsahariana, pero dentro de la subsahariana están los Ivo, pero están los Kush, pero está al otro lado Sudáfrica, pero está al otro lado Namibia, está Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces estoy hablando de un montón de cosas. Pero bueno, si tenemos una primera imagen de este niño que nace en el continente africano. Segundo momento, yo creo que es importante decirnos que la historia de la humanidad no nace con Europa. Es que este pegado de pensar el resto de la humanidad a partir de la filosofía griega, eso es una cosa que nos impide vernos como pueblos, nos impide vernos en la dimensión de resistencia y ontogenética que pusieron que nos antecedieron para luchar por su dignidad. Entonces, lo que aquí hay que contar en las aulas de clase, lo que hay que llevar a las universidades, es que África tenía imperios de una magnificencia extraordinaria a la llegada de los conquistadores. Porque la historia está conectada como si África fuera un continente primitivo y en algunas zonas puede tildarse así. Pero África es mucho más que eso. Y creo que es hora de sacar esa idea de muchas Áfricas y de ponerlas a tono con los niños y las niñas. Un tercer momento, infatigable, infaltable, tiene que ver con la voracidad europea de saquear a África. ¿Por dónde la va a saquear? Por el tráfico de esclavos. Y nosotros necesitamos hablar del tráfico de esclavos para entender los apellidos que renacen en territorios como el norte del Cauca y como el Chocó. Nosotros sin la historia de África no vamos a poder ponernos de los niños y de las niñas negras, que son los grandes ausentes de los relatos de la infancia. Entonces, esta idea del tráfico como un sistema cognitivo, como un ecosistema en sí mismo, es el que nos va a permitir luego unir al África con América. De otra manera no lo vamos a lograr. Esto está ya demostrado por todas las historiografías, incluso las más conservadoras. Hay un cuarto momento de este viaje donde se conecta a través del Caribe a las Áfricas con Américas. Esta conexión es invaluable reconocerla, todo Haití, todo este gran tapete que le llamamos Centroamérica y que se muestra, digamos, como un territorio glorioso que entre otras permite que la independencia de Colombia haya tenido soldados, militares y recursos para su independencia. África entra de manera masiva por el Caribe. Eso es una realidad inobjetable. Y luego arranca esa otra historia, que es para mí mi quinto tema, es la historia que ya empiezan a contar los renacientes en este territorio. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que estamos de acuerdo que necesariamente esta historia se vuelve circular, se vuelve espiral. Porque si yo no entiendo a África, no voy a entender por qué se ombligan los niños en el Pacífico, por qué se les entierra el ombligo con unas matas mágicas y con unos animales mágicos para que estos niñitos cuando vayan creciendo tengan superpoderes. Eso viene de África. Si yo no lo entiendo en términos de madeja, esto me va a parecer una rareza del mundo colonial y se acabó.
Y entonces me pierdo la información que tiene que ver con que a ciertos niños cuando nacen no van a un banco y le abren una cuenta pues para que él se llene de plata, sino que lo siembran, sembrado ese es su territorio para que lo ame, lo proteja espiritual y físicamente. Entonces, fíjense que ahí hay una captura importante de información, tiene que ser una situación sumativa deliberada. ¿De qué? No solo de contranarrar la historia europea, de contraatacarla, ¿sí? Porque, repito, estos desplazamientos no van a ser románticos y no pueden ser, porque llevamos muchísimo tiempo de pensar nuestra historia a partir de esto. Entonces, yo creo que ese primer reclamo queda puesto en el documento. Lo siguiente es que hay unos dilemas que nos va a traer el niño del presente, que sin esta otra historia tampoco se resuelven o nos ayudan, y es la cantidad de prejuicios y estereotipos con la que los niños hoy les toca lidiar en sus escuelas, en sus colegios, en sus comunidades, en la calle. Imaginémonos por un momento a Marisabel Mena, chiquita, de 5 años, escuchando permanentemente que su pelo es muy feo, que está mal presentada, que su pelo es de bruja, y digamos que estas narrativas vengan tanto de agentes de poder como los maestros y maestras, o gente en las comunidades adultas, pero también de otros niños que se acercan a tocar el tema de Marisabel porque les parece tremendamente extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta historia nos permite hoy hacer ejercicios deliberados con niños y niñas que nos hablen? Y yo ahí encontré entonces que uno de los poderosos mecanismos a través de los cuales los niños nos hablan de sus mundos íntimos es el dibujo infantil. A mí me parece que ahí hay una fuente inagotable de narrativas, de emociones que circulan en los cuerpos de esos niños y niñas, y que el dibujo, todo este lenguaje comunicativo de la raza, de sexo, género, de la clase social, de cómo se sienten ellos consigo mismos. Entonces yo creo que la tarea es grande, es potente, es poderosa y tiene que ser transformadora para que quienes somos militantes de esta causa sintamos que estamos llegando a un momento donde por lo menos podamos conversar tranquila y pausadamente el tema. En el artículo lo otro que digo es que tenemos que hacernos conscientes de nuestras deudas con la población negra en Colombia. Porque si no hacemos conciencia de ello, nuestros trabajos pueden pasar la vida entera sin notar, por ejemplo, cuántas tesistas negras he tenido en la universidad. Y si no me llegan tesistas negras a la universidad, algo está pasando. ¿Dónde se quedan? ¿Dónde están? Todas están en el Chocó. ¿Por qué no me llegan tesistas negras en ciertas universidades en Bogotá? ¿Qué les está ofreciendo la universidad hoy? ¿Qué les está diciendo en la formación de las maestras? Estas herramientas que tenemos de la educación y de la cátedra, ¿cómo han entrado de forma decidida a los estudios de la infancia? Y si no han entrado, entonces es el momento de decírnoslo honestamente y producir algún tipo de estrategia política y de voluntad epistémica que nos ayude a salir de este escurantismo que hemos tenido con la presencia de la población negra en nuestras aulas de clases. Así que yo creo que la tarea es intensa, inmensa, y que afortunadamente estamos aquí, los que nos convocamos en este coloquio, a decir que está en nuestras manos, nuestras mentes, nuestros corazones, y que vamos en esta... Creo que perdimos las últimas palabras. Sí, ahorita te escuchamos. Es que los últimos 5 segundos se perdieron. Sí, básicamente quería cerrar diciendo que afortunadamente hay unas aperturas importantes, interesantes,
y que gracias a este tipo de eventos, de coloquios, de encuentros, de gente que reflexiona agudamente sobre este trabajo y sobre estas trayectorias, nuestra manera de registrar esta historia va a cambiar, ¿sí? Antes no, porque vamos a encontrar todas las excusas y los pretextos del mundo para que esto no pase y no suceda, para que cada vez que yo reclamo la presencia de los niños negros en los estudios de la infancia, entonces muchos investigadores se sienten culpables o culpabilizados de la cosa. Creo que de eso no se trata, pero los centros de interés tienen que mostrarse cada vez más generosos con los que no hemos estado. De eso creo que se trata este tipo de encuentros y de juntanzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Isabel. Y voy adelante, sigo porque vamos un poquito tarde. Tengo el gusto de presentar a Javier Francisco Pilonieta con la ponencia Dos puertas de ingreso para la exploración cultural y educativa alrededor del concepto de infancia en Colombia. Javier Francisco tiene estudios de pregrado en historia, la tesis de grado del 2018, intitulada Infanticidios en el Virreinato de la Nueva Granada, 1792-1808. Participó en conversatorios, perspectivas interdisciplinares sobre la historia de la infancia en la Casa Museo Quinta de Bolívar y tiene estudios de posgrados en educación, con una tesis de grado en el 2021, libros de texto de historia e ideas sobre educación y política pública en Colombia, 1960-1970. Francisco, bienvenido. Sí, buenas tardes, Ani, buenas tardes a todos, espero que me puedan ver ahí. Sí. ¿Sabes si puedo compartir pantalla? ¿Es posible? Sí, creo que sí, te puedo... Sí, ya estás como anfitrión, ya puedes compartir pantalla. No encuentro la opción. Está en la parte de abajo, hay una pantallita al lado del chat y ahí te dice compartir pantalla. Verde. Es verde con una Ok. flechita en la mitad. ¿Sí lo ubicas? Sí, no puedo hacer. Ok, un segundo. Parece que ahorita se congeló la imagen. ¿Aló? Javier, ¿estás ahí? Creo que ya está compartiendo. Ah, no. Estaba compartiendo, pero creo que compartía el Zoom, no su presentación. Javier. Porque parece que está todo, pero... Y, Tal vez se le desconectó, no le veo micrófono. Espérame un segundo, no, Javier. el micrófono lo tiene, parece que está grabando, pero como que no contesta. Yo pasaría a la próxima mientras Sí, resolvemos mientras este Javier problema. resuelve, me parece una idea, mientras Sí. Javier resuelve el inconveniente. Entonces pasamos a Edward Alejandro Mejía, Oscar Ordóñez Morales y Marlene Guevara Guerrero. Son empiristas los niños invidentes, la infancia y el desarrollo de capacidades en condiciones de discapacidad. Edward Alejandro Mejía es psicólogo del desarrollo y de la educación, joven investigador del Ministerio de Ciencias y estudiante de la maestría en psicología de la Universidad del Valle. Oscar Ordóñez Morales es psicólogo del desarrollo de la educación y profesor de la Facultad de Psicología e investigador del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura.
Marlene Guevara Guerrero es psicóloga del desarrollo y de la educación y profesora de la Facultad de Psicología, investigadora del Centro de Investigación de Psicología, Cognición y Cultura. Bienvenidos a todos. Un gusto Muchas tenerlos gracias. acá Buenas tardes. y Muchas felices de gracias. escucharlos. Gracias. Muy amable. Por favor, ¿nos permiten compartir pantalla? Y ya les permití a Marlene, necesitas, ya estás Marlene también. En este Aparece que momento está inhabilitado. los tres en este momento ya están habilitados. ¿Sí? ¿Ya lo pudiste? Sí, perfecto. Ya. Está muy bien. Buenas tardes a todos. Perdón que hay un eco. ¿Pueden cerrar? Hay un eco si creo que están en la misma sala. Sí, es por eso, tienen que turnarse. Sí, ya pagamos el... ¿Me confirman si ven pantalla completa, por favor? No sé por qué el eco. No, en este momento estamos viendo, la pantalla está en negro. Ahora sí. Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas. No sé el eco. Tenemos cerrados los ojos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cerra ese, por favor. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. En especial, en nombre del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura de la Universidad del Valle, para nosotros es un gusto estar la tarde de hoy aquí, en especial para poder discutir concepciones acerca del desarrollo y de los niños y niñas, digamos, que tenemos en términos de hacer intervenciones y diferentes procesos. La presentación que haremos hoy tiene que ver mucho con los lineamientos o, digamos, la manera en que regularmente trabajamos y cómo concebimos a los niños y niñas. Entonces, realmente es un espacio que consideramos como de vital importancia y por eso el agradecimiento que tenemos a la Universidad de La Salle, a la Universidad Javeriana de Bogotá, al Centro de Infancia y a las instituciones, digamos, organizadoras para hacer esto posible. Como presentaban hace un momento, estamos en la tarde de hoy, Alejandro Mejía, estudiante de maestría, el profesor Oscar Ordóñez Morales y yo, Marlene Guevara. Creo que no me va a pasar pantalla. Estoy tratando de pasar pantalla, pero creo que no se está bloqueando. Disculpas. Voy a presentar de nuevo. Se está bloqueando la presentación, no sé. No responde la... Esta es la presentación que no responde. Pero antes la habías proyectado bien. Sí. ¿Pudiste? Espérame. Porque no, acá yo... estás bien. Sí. Marlene, y tal vez si Edward o
o si Oscar la tienen. Ustedes me... De pronto el otro grupo que estaba planeado antes de inicio, mientras que resolvemos los problemas, parece que es una falla de internet. Ok. Entonces, ¿prefieren esperar un rato? No entendí bien. Sí, acuérdate que nos dieron el tiempo a nosotros porque el otro profesor que iba antes, Javier, tenía una dificultad con la conexión también. Pero perdóname, no entendí. ¿Seguimos con la de Javier o cómo lo ven? ¿Ya pudieron resolver? ¿Ya el profesor Javier está listo? Por mí no hay problema, sí, yo también bueno. ya estoy listo. 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 Perdón por... Entonces, Javier, ¿puedes ahora proyectar? Así es, sí. Bueno, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Comencemos, ¿no? Buenas tardes. Sí. Agradezco el espacio, primero les agradezco la invitación y pues saludos a todos los ponentes, ¿no? Permítanme, les comparto pantalla, ahora sí ya puedo. 3, 2, 1. Sí. Muy bien. Javier, Vemos. pues, Muy bien, ahí, listo. Sí, Bueno, perfecto. muy bien, gracias. Entonces, yo aproveché las bondades de la virtualidad y preparé esta presentación de forma que pudiera sintetizar el escrito que compartí con ustedes. Entonces, pues, dando comienzo, ¿no? Lo que quisiera presentarles son dos puertas de ingreso. Pueden verlas aquí en la presentación. A la izquierda tengo la primera puerta de ingreso, que es una puerta de ingreso, una fuente criminal que encontré en el Archivo General de la Nación, sección Colonia del siglo XVIII. Es una primera puerta de ingreso que, como bien anoto en el texto, es una fuente en la que encontré unas incipientes voces, ¿no? Unas primeras representaciones sobre lo que era la infancia, ¿no? Al principio no era como mi objeto de estudio, yo no comencé como voy a investigar la infancia en el siglo XVIII, ¿no? Yo me fui encontrando fuentes, estaba estudiando historia, ¿no? Entonces como que ese fue como la primera puerta de ingreso que obtuve. Y en eso me centraré en la primera parte, ya pasaré a eso. En la segunda parte pueden ver dos pequeños recortes de prensa del siglo XX. Ya es otro periodo, ¿no? Es un periodo distinto, no estamos en el siglo XVIII. Las representaciones sobre la infancia que encontré aquí son muy distintas, ¿no? Podemos encontrar representaciones tiernas, digámoslo, la banda del Amparo de Niños que está tocando ahí, junto con una oración encima, y a la vez una imagen mediática, ¿no? De un niño con una botella Martín, ¿no? Es un siglo distinto, son formas de hablar distintas, son discursos distintos, y a la vez también me interesaba en este siglo cómo repercutía esto en la educación y de qué forma se relacionaba esto con políticas en torno a la educación, ¿no? Después en esto me centraré en los siguientes minutos. Quisiera entonces pasar primero revista por la primera parte del escrito, las primeras perspectivas, ¿no? ¿Qué fue lo que me interesó? Como porque me acerqué a este campo. Básicamente me ubiqué, ¿no? Me ubiqué en el siglo XVI, ¿no? El niño y la vida familiar en el siglo XVI, en el Nuevo Reino de Granada. ¿Qué encontramos allí? Aquí yo traje para ustedes dos pequeñas imágenes. La primera es una pintura, el hogar de Nazaret, ¿no? La vida ideal, como debería ser la vida familiar que nos trajeron de Occidente, ¿no? Que nos trajeron con los nuevos ordenamientos espaciales de los conquistadores. La figura femenina representada en la Virgen María, ¿no? Labores domésticas, José al fondo, ¿no? Afuera de la casa, la devoción a los santos, ¿no? A Salomón Nonato, a San Nicolás, ¿no? Son diversos elementos que yo fui encontrando del periodo, ¿no? También pueden ver ustedes aquí a la derecha otra imagen. Es Antonia Pastrana, me equivoqué, no es Antonio, es Antonia Pastrana y Cabrera, una monja clarisa, una imagen de la monja clarisa, de las pocas imágenes en las que se representaban las monjas. De hecho, yo supongo que tendría 16 años, 14, 16 años cuando tomó esa imagen, o cuando se tomó esta pintura de ella, que era la infancia en ese momento, ¿no? Era algo muy distinto. Y al final, esta imagen sufrió cambios, ¿no? Estas rosas y este niño fue añadido posteriormente porque esta era la circulación de ideas, ¿no?
la devoción o esa era la caracterización que se tenía. Pero lo que yo me fui encontrando, o lo que yo encontré fue que habían contradicciones. O sea, esto no era tan ideal, ¿no? De esta forma no era la vida, ni así eran las cosas en el pasado. Y en ese sentido, pues fui encontrando historiadores que trabajaban este tipo de temas y que se acercaban a fuentes parecidas. Historiadores como Guiomar Dueñas, historiadoras más bien como Guiomar Dueñas, María Imelda Ramírez, historiadores como Pablo Rodríguez también, que ya lo mencionaron, son historiadores que se han acercado a fuentes como testamentos. Y por ejemplo, en el caso de Pablo Rodríguez, testamentos en los que se pueden encontrar sentimientos hacia los infantes, sentimientos hacia los niños, de forma que, por ejemplo, en los testamentos se recuerdan los niños que no alcanzaron a nacer, los niños que vivieron poco tiempo, niños expósitos, niños abandonados. Es un momento en el que se habla de una caridad cristiana, ¿saben? Que enfrenta o que supone un paliativo frente a mortalidades, frente a altas tasas de orfandad y mortalidad infantil. Entonces se podría afirmar que por ser un periodo en el cual hay harta mortalidad, no se tiene en cuenta al niño, pero es todo lo contrario. Resulta que son elementos distintos, es una sociedad distinta y la circulación de ideas hay que primero comprenderla, ¿no? Hay que imaginar y recolorar la época para así, digamos, entender y distinguir los acercamientos a la infancia, ¿no? Otros de los historiadores que trabajé en el momento, como Renan Silva, Mauricio Olarte, incluso Javier Sáenz o Oscar Saldarriaga, se acercan a otro tipo, ya no de esta caridad cristiana, ¿saben? Sino que ya se relacionan es con la educación, con la ciencia, el efecto que tuvo la escolarización en la infancia y de esta forma, pues abogar porque la infancia no ha sido siempre la misma, ¿no? Sino que el modo de acercamiento siempre ha sido distinto e incluso los modos en que la investigamos puede llegar a ser distinto de periodo a periodo, ¿no? Como yo lo hago ahorita, es distinto a como lo investigaron hace 20 años incluso y son historiadores que yo tuve en cuenta. Entonces, pues, esas fueron como las primeras perspectivas que yo tuve en cuenta. Quise traerles a ustedes un aspecto novedoso que yo, pues, compartí con ustedes en el texto. Y es el documento que yo extraje, es la letra de número criminal contra esta mujer que fue acusada porque al parecer enterró vivo a un hijo que parió o mal parió. Es una causa criminal que encontré de muchas que hay en el periodo, unas 20 que yo tengo en mi poder. Y bueno, ustedes pueden ver aquí las firmas de varios de los implicados. La mención importante durante toda la causa y lo que me llamó la atención y el motivo por el cual se las quise traer es porque si bien... Ay, no. Javier, se perdió tu voz. Sí. Sí, ¿regresaste? Ok. Sí. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ahorita sí. Ok, súper, listo. Continuaré. Ok, en este relato, básicamente lo que me llamó la atención fue que si bien la información sumaria que se puede encontrar, o sea, sí, la información sumaria puede remitir únicamente que se habla de que Juana González estuvo en concubinato con un hombre casado y que la sospecha es algo aparte, ¿sí? Que el enterrar a un vivo no sea tan importante como el concubinato. En realidad, toda la causa criminal giró en torno a qué sucede con el hijo, si fue bautizado o no fue bautizado, si fue enterrado vivo o si no lo fue. Y principalmente porque, pues, y por eso fue que quise recrearlo a través de un relato, porque por las palabras y las expresiones que tienen las personas implicadas aquí, ¿no? Es una fuente primaria, es el lenguaje y los cambios, pues, se perciben a través de esto. Y en ese sentido, palabras como, por ejemplo, la acusación del gobernador a Juana, cómo tuvo el valor de cometer semejante atentado, privarlo de las aguas del bautismo y privarlo de la eterna felicidad. Y pues las condenas, ¿no? Juan estuvo casi 1 año y medio en la cárcel, estuvo entre San Jerónimo y Medellín, y luego de Medellín estuvo en la Real Cárcel de Medellín, y ahí estuvo casi 1 año y medio. Fue defendida por los procuradores, fue defendida con base en su inocencia de ignorancia, se le acusaba que se la escribía ignorancia frente a hechos como el bautismo. Ella suponía que era un pedazo de carne, que no era que no era todavía un susceptible, ¿saben? Del bautismo, y ante esto, por ejemplo, fiscales la acusan diciéndole que es una atroz tiranía exponerla a carecer eternamente la vista de Dios y que por ocultar su iniquidad se hizo acreedora de este gravísimo delito. Pues ustedes pudieron leer en el escrito cómo se desarrolló la causa. Al final Juana María fue
condenada a 4 años de cárcel en el divorcio de Antioquia. Pero lo que fue llamativo a lo largo de la causa fue no solo las menciones al bautismo, sino también, por ejemplo, que se multaron, ¿no?, a los alcaldes y a los acusadores, a los fiscales se les acusó o sí, se les multó por no reconocer el lugar en el que se enterró la criatura, y de hecho en varias de las otras causas que yo abordé, el no saber si fue bautizada o no fue bautizada es uno de los puntos claves que permite como considerar si el delito fue más grave o no. Bueno, esa fue como la primera puerta de ingreso, así como un poco pasando revistas, ¿saben? Y aquí, esta es la segunda parte. En la segunda parte del texto ya me preocupo más sobre otras cuestiones, pero que no están tan aisladas, simplemente es un contexto distinto, ¿no? Que no es tan lejano. Comienzo básicamente con la recopilación o con las formas en que se ha representado la historia del país, ¿no? Las primeras representaciones de la historia o los primeros escritos sobre la historia del país. Entonces aquí pueden ustedes observar la historia de la Revolución de Colombia de José Manuel Restrepo Vélez de 1829, escrita casi que Simón Bolívar todavía estaba vivo. La historia eclesiástica y civil de José María Perot, ya escrita en el 60, y todas estas ideas decimonónicas, yo no quiero ahondar mucho en el siglo XIX, pero todas esas ideas decimonónicas tuvieron una repercusión, y es que al final, en 1910 y en varios de los libros que yo abordé en la primera parte del siglo XX, casi todas son reciclajes o retoman ideas del siglo XIX que no se ajustan o que sí que no se ajustan a la realidad y a las polémicas y a las falencias que enfrenta la sociedad, en este caso ya colombiana, de la década del 60. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, los tiempos de posguerra y las polémicas educativas y las representaciones sobre las violencias que se estaban dando. Aquí, por ejemplo, la alineación del país en el momento, ¿no? Colombia está en el lado del presidente Kennedy, ¿no? La Alianza para el Progreso es la que llegó a Colombia en 1960. Colombia también recibió distintos estudios sobre las condiciones del desarrollo, es decir, que nos hace falta, o sea, a palabras de los occidentales, ¿no?, que nos hace falta para ser como ellos. Cuestiones que fueron obviamente contrarrespondidas, ¿no?, por intelectuales como Mario Rubla, ¿no?, que no necesitábamos desarrollarnos a la europea o al estilo norteamericano, sino más bien como a atender la acción educativa de una forma distinta, ¿no?, en un desarrollo que no sea únicamente un desarrollo económico, sino el desarrollo de todos los niveles sociales. Todo este tipo de iniciativas, ¿no?, tuvieron sus repercusiones en el gobierno. Por ejemplo, que ustedes pueden ver el Hospital de Niños de Lorencita de Santos, ¿no? Y es como una nota que encontré en las editoriales del tiempo, ¿no? La editorial ocupaba casi, fueron que como 4 editoriales completas que hablan de Lorencita de Santos. El Congreso del Niño en 1960, ¿no?, la reciente declaración. El origen de la violencia, eran varias iniciativas que estaban sucediendo, y el gobierno, o la idea de los gobiernos en este momento, sobre todo ya a puertas del Frente Nacional, era superar esos problemas de la violencia, las bandas, ¿no?, que están surgiendo en los 50 y las miradas bipartidistas, superarlas a partir de la creación de valores en torno a la familia, en torno a la patria, y es ahí donde la historia patria toma más relevancia, ¿no? Estos son años de transición, en 1960-1960. Son años en los que resulta importante mencionar que están cambiando las formas en que nos aproximamos a concebir esta historia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un pequeño paralelo. En la parte de la izquierda ustedes pueden ver cómo es que llegaba a este momento a ser estudiada la historia, cuáles eran los elementos que se consideraban, ¿no? Entonces pueden ver elementos religiosos, ¿no? Fichas de mnemotecnia, imágenes de presidentes, transfiguraciones en las que se comparan europeos con personajes nacidos aquí, y miradas eurocéntricas, miradas adultocéntricas también. Y aquí, al lado derecho, lo que yo encontré, lo que salió de resultado de mis investigaciones fue encontrar que la sociedad, así como la sociedad estaba en cambio, las personas también están en cambio, y eso se refleja en sus escritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como en la primera parte del escrito, la infancia fue un modo en el que produjo mi documento criminal, los documentos criminales que yo abordé, ¿no? Si bien no fue la infancia el punto de quiebre, ¿no?, que formó este documento criminal, sí estuvo presente no solo en ese, sino en muchos otros que se produjeron. Y en ese sentido, digamos que ahora, ya hablando aquí en la década del 20, esa misma infancia produce
modos de acercamiento distintos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, libros de texto que que consideren a los niños, ¿no? Que ya no consideren ideas como acá las ven, decimonónicas o ideas viejas que ya venían siendo 20, 25 ediciones a 1960 de libros, de 1920, libros de 1910, y ya entramos a años de transición, ¿no? Libros de María Rivula, libros de Luis Eduardo Nieto Arceta, que incluso él en varias de su correspondencia mencionaba sus choques con la Academia Colombiana de Historia, la forma en que él se aproximaba al estudio de la economía y la cultura en Colombia, que era distinto, ¿no? Una interpretación que derivaba de los estudios marxistas, una interpretación distinta que tuvo su impacto en la universidad, pero que tuvo su impacto en la universidad, en los estudios universitarios de economía, política, etcétera, pero que al final no tuvieron 20 ediciones como si la tuvieron estos libros, ¿sí? Y no tuvieron actividades didácticas, pero solo va a ser hasta esos años de transición en los que estos libros, como este libro, Historia de Colombia, Margarita Peña, si no estoy mal, o este libro de Javier Gutiérrez Villegas, comienzan a absorber todas estas novedades y todas estas nuevas interpretaciones que ya tienen en cuenta las fallas de la sociedad, analfabetismo, desnutrición, comienzan a ser cuestionadas y los niños comienzan a aprender esto en las escuelas y comienzan a ser parte de los libros de texto y la misma historia del país. Finalmente, cómo pues, la formación de los jóvenes al final se vio trazada por ideas y conceptos que, si bien parten al principio de corrientes del positivismo, ¿no? Como principios católicos, amor a la patria, etcétera, estos van a ser años de transición entre estas ideas que no van a ser del todo arrojadas, es decir, no van a desaparecer, sino que van a permanecer en los libros de texto, pero van a estar entremezcladas con estas nuevas aproximaciones. Y ya llegan a la década del 80 y del 90 con nuevos libros que ya no serán literal de historia, sino de ciencias sociales y que abordarán otro tipo de cuestiones. Y listo, preguntas, comentarios o el espacio para el siguiente grupo. Javier, muchísimas gracias. Okay. El tiempo fue perfecto. No, fue un gusto escucharte. Y dejamos las preguntas para el final. Nos faltan dos ponencias más. Entonces, Edward, Oscar y Marlene pudieron... Sí, ajá. Voy a compartirla yo. Perfecto. Y también te escuchamos muy bien. Ok. Entonces, denme un segundo, por favor. Denme un segundo, por favor. Sí. No, no, Marlene, mira que no me permite. Es que ¿Vas a compartir, Marlene? Espera. ya. Marlene, Listo. ahí está, Marlene está compartiendo. Sí. Listo. Listo. Ahí está. Hay una parte que se ve mal. Se ve con un... ¿Se bloqueó también? No, qué vergüenza con ustedes, pero es que en el intervalo lo organizamos perfectamente y no funcionó. Espero que no sea el No demonio es. antiguo. No tiene que hablar. No, es el ser en directa, en vivo y internet. Entonces no hay nada que hacer. O sea, a veces pasa y nos supera también. Ahí no se ve todavía un poquitico Es que se ve por alguna razón. de gris. Y si le das la vista abajo, ¿no te funciona? La vista en la parte de abajo, en la barra de abajo. Para que sea pantalla completa. Para que sea pantalla completa. En la página, en la parte de abajo puedes ver. Si les parece. Primero de habilitar edición. Y luego no le deja.
Les preguntamos una cosa, si le mandamos por correo la presentación a uno de ustedes, ¿no la puede hacer? Parece que está funcionando, ¿eh? Habilitar edición para que permita mover. Marlene, mira lo que está diciendo. Yo se la envío, ¿me pueden decir un correo? O la convierten en PDF. Si la ¿Quieres envía a Estudios de Infancia, yo ya tengo abierto el correo, la descargo en un segundo y intento compartirla yo. Ok, Estudios de Infancia. Ujú. Listo, ya le envié. Entonces, un ratico porque tiene que cruzar el chat. Ahí se está viendo perfecto en este momento. Sí, inténtenlo a ver. Sí, ahora sí se está viendo. Se está viendo muy bien. Listo. Entonces. Ok, listo. Bueno, perdón pues por esto. Ya nos habíamos presentado. Nosotros somos vamos a presentar el tema tal como apareció en el texto que les compartimos, es porque estamos interesados en el estudio de procesos de pensamiento, de razonamiento y de curiosidad en niños y niñas pequeños. El Centro de Investigaciones es un centro de investigaciones que se especializa en Colombia desde los años 90 en el estudio de procesos de desarrollo cognitivo. ¿Sí? Somos muchos grupos, pero en este caso, pues el trabajo lo estamos presentando nosotros tres, aunque en cierta forma la concepción que hay detrás sobre el niño la compartimos todos los investigadores que trabajamos en este centro de investigaciones. Pasa al siguiente, por favor. Si tienen problemas, yo la tengo ya lista. Listo. Ya, ok. La presentación la vamos a hacer en tres partes. La primera es como identificar algunos elementos que son muy comunes en el trabajo en psicología del desarrollo cuando se trata de conceptualizar al niño y a la niña pequeños. Esa es la primera parte. La segunda parte, pues nosotros recientemente estamos formulando todos nuestros problemas de investigación en el marco de una teoría del desarrollo muy puntual, que es la teoría de los sistemas dinámicos. Esa va a ser la segunda parte. Y la tercera parte es que queremos mostrarles cómo estamos recientemente abordando el asunto del desarrollo de capacidades de pensamiento y de curiosidad científica en niños en condición de capacidad visual, que para efectos pues, de hacer más dinámica la presentación, evidentes de aquí en adelante. Como ustedes lo ven, nosotros titulamos la ponencia con una pregunta que es la siguiente. Dice, ¿son los niños invidentes empiristas? Esa es una pregunta que para nosotros como estudiosos del desarrollo cognitivo es muy importante porque dada la importancia de la percepción visual en la historia de la ciencia y en todas las teorías del desarrollo del conocimiento, se tiende o hay una propensión muy común a creer que una persona invidente con deficiencia visual, que es para la exploración y la observación científica, entonces uno tiende a pensar que estas personas dependen enteramente de los sentidos, sensaciones para generar conocimiento. Pero justamente lo que muestra la psicología del desarrollo es lo contrario. Si ustedes tal vez recuerden la historia de una fábula que se llama La historia de los ciegos y el elefante, en que hay a cuatro personas ciegas, en esa historia pues se les llama ciegos, tienen que palpar a un elefante y cada uno de esos ciegos palpa con el tacto una parte distinta. ¿Sí?
la barriga, la cola, las patas o la trompa. Y al final, esas personas terminan haciéndose una idea muy distinta del objeto que están percibiendo táctilmente, ¿sí? Para nosotros, esa es una visión empirista, es la visión que pretende explicar que todo el conocimiento depende de la sensación o que tiene un origen fundamentalmente sensorial, ¿sí? A pesar de que toda la evidencia científica señala que el conocimiento científico sobre la naturaleza está fuertemente influenciado por las teorías y las concepciones previas que una persona lleva a la exploración. Entonces nosotros partimos de asumir que obviamente esas capacidades son comunes a todos los niños y niñas y que los niños invidentes pues obviamente se benefician de esa capacidad para poder ir simplemente a las sensaciones táctiles, ¿sí? Obviamente cuando se habla de razonamiento científico y se asume que los niños con discapacidad visual dependen única y exclusivamente del tacto para construir conocimiento, pues se está asumiendo que su discapacidad los pone en desventaja cuando se los compara con un niño ideal, que es el niño de los modelos de la psicología del desarrollo, que tienden a ser modelos normativos y en el que se compara a las personas individuales con modelos estandarizados y universales. Una perspectiva que dialoga con eso y discute esos puntos de vista, pues propone que recuperar las capacidades iniciales de las personas, en este caso con limitaciones visuales, en lugar de compararlas de manera desventajosa con una población vidente, pues nos permite conocer un poco más y de una manera mucho más profunda de lo que son capaces todos los niños independientemente de la discapacidad que tengan. Y obviamente asumir esa concepción pues tiene consecuencias en el diseño de entornos educativos, en el diseño de estrategias pedagógicas y en el diseño de ambientes de aprendizaje que buscan promover el desarrollo de capacidades en los niños pequeños. Esas, digamos, son premisas básicas que a su vez comparten relaciones con otras premisas de las psicologías que llamamos convencionales o clásicas y que de alguna manera María Isabel al principio planteaba cuando hablaba de la manera hegemónica como la psicología tradicional ha tratado de entender a los niños. Una premisa es que el desarrollo es lineal, que se da por etapas, que una etapa tiene que darse para poder pasar a otra, que solo cuando se queman etapas se puede entender de una manera distinta y que todas esas etapas definen la manera como todos los niños en el mundo se desarrollan y por eso hablamos de normalidad, ¿no? La idea también muy común de que se deben dar unos hitos y de que todos los niños tienen que pasar por esos hitos, porque si no estarían abocándose a retrasos en el desarrollo, a dificultades en su desarrollo en general. Y obviamente la idea clásica pues, de los estadios, que es la que ha predominado cada vez que hemos tratado de entender cómo piensan los niños, entre ellos los niños con discapacidad visual. La concepción alternativa muestra estos tres elementos que hay ahí, y es que para poder superar esa idea hegemónica de la normalidad, pues nosotros tenemos que asumir que los niños invidentes, por el hecho de contar con una discapacidad visual o con limitaciones visuales, no necesariamente tienen limitaciones cognitivas, ¿sí? Que muchas de esas limitaciones cognitivas que uno aparentemente ve en el niño con discapacidad visual, la mayor parte de las veces dependen de las concepciones y de los marcos que utiliza la gente que los rodea, los educadores, la familia o el mismo, digamos, el espacio que ha sido diseñado para ellos. A veces los supone con limitaciones y no les ofrece escenarios donde ellos puedan mostrar efectivamente que son capaces de un pensamiento complejo y no necesariamente limitado al tacto y a la sensación, ¿sí?
Un elemento que nos interesa a nosotros y que va a explicar Edward al final, que tiene que ver con la importancia de desarrollar tareas, pues muestra que cualquier teoría tiene una contraparte necesaria en el método correcto, ¿sí? Si nosotros nos preguntamos acerca de las capacidades y asumimos que los niños con discapacidad visual tienen capacidades complejas, pues tenemos el reto como psicólogos o como educadores de preguntarnos por los modos apropiados para poder sacar a flote o para poder revelar o visibilizar esas capacidades que ellos tienen. ¿Listo? Y obviamente un tercer elemento que tiene mucho que ver con el caso de la población en la que estamos interesados en nuestro estudio actual es el hecho de solo dar privilegio a la información visual cuando los niños son mucho más, los niños con discapacidad visual tienen unas capacidades que son poderosas, que no se reducen a lo visual y que usualmente no son consideradas como relevantes o necesarias. Dicho esto, digamos, lo que nos interesa a nosotros a partir de ahí es mostrar que necesitamos una mirada distinta en términos de los procesos de desarrollo, ¿sí? Que nos ayude a entender mejor el estado inicial y las capacidades efectivas que tienen los niños para que eso pueda empezar a transformar o a reorganizar los mismos modelos mentales que nosotros tenemos acerca de esa población y de sus capacidades. Esa es básicamente la premisa, ¿sí? Los diseños educativos van a depender de que nosotros como gestores, como educadores, como psicólogos, como diseñadores de políticas públicas, podamos diseñar ambientes distintos solo en la medida que cambiemos nuestro enfoque o nuestra concepción del niño en general y de las niñas en general, de los niños en condición de discapacidad visual en particular y de los procesos de desarrollo que están en la base del pensamiento científico en particular. ¿Listo? Las siguientes dos diapositivas las va a plantear Marlene Guevara, la profesora, la directora del centro, porque ella quiere mostrar cómo esas perspectivas caben dentro de una concepción que digamos, no es nueva, pero que hasta hace unos 30 años ha empezado a aflorar como una alternativa para superar las limitaciones de las teorías tradicionales sobre el desarrollo cognitivo en los niños. Quiero decirle que tienen 4 minuticos más y vamos muy atrasados, entonces les pido el favor de tener en consideración el tiempo. Desde una perspectiva dinámica, de pensar el desarrollo como un sistema dinámico, digamos que concebir la infancia desde un enfoque como ese implica no pensar al niño como en un estado en el que el desarrollo es uno y único para todos los niños y que deben seguir la misma ruta de desarrollo. En este caso, el concebir el desarrollo como algo dinámico implica pensarse a los niños y niñas en sus contextos, en donde están involucrados, implica que precisamente no hay un único camino de desarrollo que recorrer y que en ese sentido reconocemos las diferencias individuales, es decir, reconocer a cada niño con sus potencialidades en sus contextos, más que establecer parámetros comparativos entre diferentes condiciones de desarrollo. Concebir al niño en sí mismo es concebirlo a partir de sus capacidades, lo que está en capacidad de hacer, lo que hace, en lugar de tener un punto de referencia, digamos, un poco ideológico o epistémico de un sujeto ideal, es pensar al niño en su contexto real y cómo se desempeña. Y precisamente a partir de ese sentido, se concibe que si tenemos ese punto de vista, pues vamos a generar diseños y ambientes de aprendizaje que tengan en cuenta en los niños de condición, digamos que tienen condición de discapacidad visual, pues algo que sea favorable para ellos y no esperar que las otras situaciones sean las que tengan que adaptarse, sino nosotros tenemos ese reto de hacerlo para ellos. En este caso, el desarrollo no ocurre de manera aislada. Debemos pensar el desarrollo infantil desde un contexto y unas condiciones biológicas, sociales, culturales, en un contexto específico y real, y no como un desarrollo epistémico, abstracto, sino realmente con las características de los entornos en los que están inscritos, digamos, los niños en sus familias. Tener en cuenta estas características, digamos, es algo esencial.
Y en este sentido lo que reconocemos es que no necesariamente el punto de partida del desarrollo para los niños y niñas es el mismo o es idéntico o tiene las mismas características. Pensemos, por ejemplo, en hitos como el caminar o la adquisición del lenguaje. No se da de una manera exacta en todos los niños, a pesar de que es una conquista que se presenta de manera, digamos, que es recurrente y que es un hito en el desarrollo, pero se presenta de maneras diversas y reconocer esa diversidad es importante. Entonces, observar cuál es el punto de partida, con qué cuentan los niños, ese es el mejor recurso que tenemos para intervenir y para trabajar con ellos, para potenciar su desarrollo. En este sentido, el rol del adulto es fundamental. Y es enfocarse en los procesos. ¿De qué manera puedo hacer acompañamiento a ese desarrollo? ¿Qué andamiajes puedo propiciar? Más que pensar en las metas, alcanzar de qué se espera que se haga a cierta edad en particular. Entonces, aquí el enfoque está sobre todo en procesos y en pensar el desarrollo desde un contexto que está anclado en una situación real, en un individuo real y no en un sujeto epistémico. A propósito de estudiar los procesos, Eduardo, no te escuchamos. ¿Puedes, por favor? Hola, Sí, hola, ¿me sí, escuchan? ahorita sí. Listo. De todo el tema sobre, con respecto a estudiar procesos y en particular a tomar maneras empíricas de ver cómo se dan estos tránsitos en términos de los niños y niñas, particularmente en condición de discapacidad visual. El grupo en el que trabajamos ya tiene, digamos, un tránsito enfocado en el científico, por ejemplo, en la planificación cognitiva, experimentación, la inferencia, ¿cierto? A través de, por ejemplo, métodos. Y puedes cambiar computadora también para ir cerrando, lo lamento. No me gusta hacer esa tarea, pero me toca. No te escuchamos, Edward. Ay, lo lamento. Listo, creo que dejamos ahí, no sé, creo que el último intervención de Eduardo no logró ser escuchada. No, porque es como si su micrófono no estuviera... Si quieres un minutico y te mueves de computadora. Mira, nos quedan dos diapositivas que es para ilustrar el tipo de tareas que estamos utilizando, pero eventualmente si es pertinente y en algún momentico podemos, a lo largo de la discusión de las preguntas, surge algo al respecto, entonces podemos presentar esa diapositiva que nos faltó, ¿vale? Listo, perfecto. Muchísimas